Imagina ser dado por muerto, pero seguir vivo, y que la única persona que puede salvarte cargue con un trauma que puede cambiarlo todo. Prepárate para una historia llena de giros inesperados, secretos y decisiones que transforman vidas. No vas a creer lo que pasa al final. Pedro caminaba por los fríos pasillos del Instituto Médico Legal con pasos firmes, pero con una inquietud que no lograba apagar. Las paredes de azulejos blancos reflejaban la luz tenue de los neons, dándole al lugar una atmósfera casi fantasmal. Era una noche como tantas otras, llena de informes por revisar y cuerpos por examinar. Sin embargo, algo en el ambiente esa noche se sentía distinto, un presentimiento que no podía explicar pero que le apretaba el pecho. Cuando el teléfono sonó anunciando la llegada de otro cuerpo, Pedro suspiró, ya acostumbrado a una rutina que muchos considerarían insoportable. El cuerpo llegó envuelto en una sábana sencilla, identificado solo con una etiqueta que decía, Ana, 24 años. Tan joven, pensó Pedro mientras revisaba los escasos detalles del informe. La causa de la muerte estaba registrada como insuficiencia cardíaca repentina, pero él notó la prisa con la que se había hecho el diagnóstico. La policía local había encontrado a la joven caída en un campo de trigo, sin señales visibles de violencia. Un caso aparentemente sencillo, pero Pedro sabía que la muerte nunca era tan simple como parecía. Al comenzar la autopsia, algo llamó su atención. La piel de Ana, aunque fría, mantenía un tono rosado inusual para alguien que llevaba horas muerta. Los músculos estaban rígidos, como era de esperar, pero un leve movimiento en una vena de su cuello lo hizo detenerse. Imposible, murmuró mientras presionaba dos dedos sobre el área. No había un pulso constante, pero algo parecido a un espasmo, un eco de vida, se sentía ahí. Pedro ajustó la luz y tomó el estetoscopio, algo que rara vez usaba en su trabajo, pero que en ese momento parecía esencial. El silencio fue interrumpido por un sonido débil e irregular, un latido cardíaco apenas perceptible, pero presente. Pedro retrocedió incrédulo, sintiendo su corazón acelerarse. ¿Está viva?, se preguntó en voz alta, mientras un torbellino de pensamientos invadía su mente. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si ese pequeño signo era solo una contracción post-mortem? Pero algo dentro de él le gritaba que no lo era. La mente de Pedro se llenó de recuerdos dolorosos. Años atrás, su hermana menor, Luisa, había muerto en circunstancias misteriosas. El diagnóstico inicial también fue apresurado, y él siempre había cargado con la duda de si ella pudo haber sido salvada. Esa culpa lo había consumido, llevándolo a especializarse en medicina forense, con la promesa de nunca pasar por alto un detalle. Ahora, frente a Ana, sentía que el pasado lo estaba desafiando, dándole una segunda oportunidad. No podía fallar otra vez. Sin dudarlo, Pedro decidió actuar. Corrió a buscar el equipo de reanimación, ignorando las implicaciones de romper protocolos y arriesgar su carrera. Colocó el desfibrilador sobre el pecho de Ana, rezando en silencio para que respondiera al choque eléctrico. El primer intento hizo que su cuerpo se arqueara ligeramente, pero los monitores seguían sin registrar señales consistentes. Pedro insistió, ajustando los electrodos y probando de nuevo. En el segundo intento, un débil gemido escapó de los labios de Ana. Pedro quedó paralizado, con el corazón latiendo con fuerza. Ana estaba luchando por volver. Sin embargo, Pedro sabía que esto apenas comenzaba. Aunque había logrado estabilizarla momentáneamente, su estado era crítico y el hospital donde trabajaba no tenía los recursos necesarios para tratar un caso tan delicado. Necesitaba transferirla de inmediato a una unidad especializada, pero convencer a sus superiores sería casi imposible. Ya podía imaginar las críticas que enfrentaría. ¿Cómo cometiste un error así? Declarar a un muerto como vivo, resonaba en su mente la voz de su jefe imaginario. Mientras organizaba la transferencia, los ojos de Pedro se posaron en el rostro de Ana. Parecía tan frágil y a la vez tan decidida, como si luchara contra fuerzas invisibles para aferrarse a la vida. Sintió una conexión inexplicable con ella, como si compartieran el peso de traumas y pérdidas aún no reveladas. Pero el destino tenía sus propios planes, y Pedro sabía que este descubrimiento era solo el inicio de algo mucho más grande. Una mezcla de miedo y esperanza lo invadió mientras se preparaba para la batalla que sabía que estaba por venir,
salvar a Ana y enfrentar los demonios que este caso inevitablemente traería a la superficie. Las horas que siguieron al descubrimiento de Ana fueron un torbellino para Pedro. Mientras la joven luchaba por mantenerse con vida, Pedro se sentía arrastrado por una avalancha de recuerdos. Ver a Ana acostada, con una respiración débil pero presente, lo transportaba a la noche que marcó su vida para siempre. La noche en que Luisa, su hermana menor, murió frente a sus ojos y nada pudo hacer para salvarla. Luisa tenía solo 19 años. Joven, llena de sueños y determinación, era el corazón de la familia. La hermana menor de Pedro tenía una sonrisa que iluminaba los días más oscuros, pero también una fragilidad que la hacía vulnerable. Esa noche, Pedro recordaba, Luisa había mencionado un dolor en el pecho, algo que todos, incluido él, atribuyeron al estrés por los estudios. Siempre se esforzaba demasiado, tratando de equilibrar trabajo, universidad y el apoyo constante a su madre. Pero, al amanecer, cuando Pedro fue a despertarla, encontró su cuerpo inmóvil y pálido. El impacto lo paralizó. Recordaba con claridad la sensación de impotencia, el calor del desespero que lo invadió al darse cuenta de que ya era demasiado tarde. En ese entonces, aún era residente en medicina, lleno de dudas e inseguridades, pero esa pérdida lo cambió. El diagnóstico oficial fue un ataque cardíaco, pero en su mente, una voz repetía sin cesar que debió haber notado los signos, que debió haber hecho algo. Esa culpa lo había consumido durante años. No era solo la muerte de Luisa lo que lo atormentaba, sino la sensación de que su propia incapacidad la había condenado. Ese peso lo llevó a especializarse en medicina forense, un campo donde creía que al menos podría encontrar respuestas para otros. Pero nunca encontró respuestas para sí mismo. Ahora, al mirar a Ana, algo dentro de él se rompió nuevamente. La posición en la que estaba, los rasgos delicados de su rostro, la lucha silenciosa contra la muerte, todo le recordaba esa noche terrible. Era como si Luisa estuviera ahí, acostada, esperando una segunda oportunidad que nunca tuvo. Pedro no podía contener el torrente de emociones. ¿Qué haría si fallaba otra vez? ¿Cómo podría vivir con otro fantasma persiguiéndolo cada noche? Pero, esta vez, tenía la oportunidad de actuar y sabía que debía luchar con todas sus fuerzas. Mientras organizaba la transferencia de Ana, destellos de su infancia con Luisa lo golpeaban como cuchillas. La veía corriendo por el patio de la casa modesta donde crecieron, riendo mientras se la perseguía en juegos inocentes. Recordaba cómo ella siempre le robaba sus libros de medicina, diciendo que quería entender el mundo que tanto lo fascinaba. Le había prometido tantas veces protegerla de todo. Pero falló. La pérdida de Luisa no fue solo la muerte de su hermana, fue la destrucción de sus propias creencias en su capacidad de hacer el bien. El sonido de una sirena en la distancia lo devolvió al presente. La ambulancia estaba lista para llevar a Ana a un hospital mejor equipado. Mientras caminaba al lado de la camilla, Pedro sintió el peso del pasado mezclarse con la incertidumbre del futuro. Sabía que enfrentaría resistencia. Sus superiores no aceptarían fácilmente su decisión, y los protocolos que había roto podían costarle su carrera. Pero algo más grande lo impulsaba. Sentía que no solo estaba luchando por la vida de Ana, sino también por la memoria de Luisa, por todas las veces que se sintió impotente frente a la tragedia. Al llegar al hospital, la tensión aumentó. Enfermeros y médicos lo miraban con escepticismo. La transferencia de Ana ya era tema de rumores en los pasillos. Algunos decían que estaba exagerando, otros cuestionaban sus habilidades. Sin embargo, Pedro se mantuvo firme. Cada respiración de Ana, por débil que fuera, le recordaba que debía seguir adelante, aunque todos dudaran de él. Detrás de todo ese caos, Pedro comenzó a notar algo peculiar en el caso de Ana. El diagnóstico inicial de insuficiencia cardíaca parecía incorrecto, y su reacción a los primeros tratamientos era extrañamente inconsistente con lo esperado. Una inquietud comenzó a crecer en su corazón. Había algo más en esa historia, algo que aún no comprendía, pero que prometía revelar verdades dolorosas e inesperadas. Pedro apenas tuvo tiempo de respirar después de trasladar a Ana al hospital. La joven seguía en estado crítico, con la vida pendiendo de un hilo, y cada decisión parecía un desafío para él. El pasillo donde esperaba estaba lleno de miradas que lo seguían como cuchillas.
Médicos, enfermeros e incluso el director del hospital parecían desconfiar de su cordura o, peor, de su capacidad. Las acusaciones implícitas estaban en las expresiones serias, los murmullos y las preguntas indirectas. Era como si fuera un acusado esperando juicio, pero sin derecho a defenderse. En el fondo, Pedro sabía que había roto protocolos importantes, pero la vida de Ana justificaba cada riesgo que había tomado. O al menos, eso intentaba creer. La presión aumentó aún más con la llegada de Raúl, el hermano mayor de Ana. Un hombre de presencia intimidante, Raúl llevaba en los ojos una mezcla de dolor, furia y desconfianza que Pedro percibió de inmediato. Raúl exigía explicaciones, acusando a Pedro de incompetencia e incluso de mala fe. Para él, la idea de que su hermana hubiera sido declarada muerta por error era absurda, casi ofensiva. Insinuaba que Pedro quería ocultar algo, tal vez incluso negligencia en el diagnóstico inicial. El enfrentamiento era inevitable, y Pedro sintió el peso de la situación como un nudo apretado en la garganta. Sabía que Raúl no estaba solo enfadado, sino desesperado por proteger a la única familia que le quedaba. Pero ¿cómo convencer a un hombre consumido por el dolor de que la vida de su hermana dependía de confiar en ese médico al que veía como un enemigo? Mientras enfrentaba las acusaciones de Raúl, Pedro también debía lidiar con otro obstáculo, el sistema hospitalario. El director del hospital convocó una reunión de emergencia para cuestionar las decisiones de Pedro. Este tuvo que justificar cada paso que había dado, desde el momento en que sospechó que Ana mostraba signos de vida en el necrotorio hasta la transferencia a la UCI. La frialdad con la que el director lo trataba lo incomodaba profundamente. Para el director, Ana parecía ser solo un número más, otro cuerpo en medio de una pila de informes, y no una joven luchando desesperadamente por sobrevivir. Pedro se dio cuenta de que, para muchos, salvar a Ana no era tan importante como evitar escándalos o complicaciones administrativas. Al mismo tiempo, Pedro comenzó a sospechar que había algo más oscuro detrás del caso de Ana. Durante los exámenes preliminares, notó inconsistencias en los síntomas que habían llevado al diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Algo no cuadraba. En su sangre se encontraron pequeñas cantidades de una sustancia desconocida, algo que no debería estar ahí. La posibilidad de envenenamiento empezó a tomar forma en su mente, pero las respuestas aún parecían lejanas. Esta revelación no solo aumentaba su angustia, sino que también lo hacía cuestionar quién, en medio de tanto dolor, podría ser capaz de algo tan cruel. La situación se volvió aún más tensa cuando Raúl comenzó a movilizar a la pequeña comunidad de donde provenía Ana. Usó su influencia para sembrar dudas sobre la conducta de Pedro, lo que rápidamente transformó el hospital en un campo de batalla emocional. Los vecinos comenzaron a llegar, exigiendo respuestas y trayendo rumores, suposiciones y una carga emocional que parecía sofocar el ambiente. Para ellos, Ana no era solo una paciente, era una figura importante, alguien que representaba esperanza y unidad. Pedro sentía el peso de docenas de miradas cargadas de expectativas y acusaciones. En medio de todo esto, Ana seguía inmóvil en la UCI, como una testigo silenciosa del caos que su lucha por la vida había provocado. Cada pitido de los monitores era un recordatorio de que el tiempo era un lujo que Pedro no tenía. Se dividía entre resolver los misterios que rodeaban el caso de Ana y enfrentarse a las constantes interrupciones de Raúl, quien no dejaba de exigir explicaciones, incluso cuando todo lo que Pedro podía ofrecer era una promesa de que estaba haciendo lo mejor posible. Pedro se sentía atrapado, como si estuviera en un laberinto de desconfianza y adversidad. Pero había algo que no podía ignorar, su intuición le decía que había algo más grande detrás del estado de Ana. Tal vez el trauma por la muerte de su hermana lo estaba cegando, tal vez era pura paranoia, pero estaba decidido a encontrar la verdad, aunque eso significara enfrentarse al hospital, a la comunidad e incluso a Raúl. La tensión en el hospital alcanzó su punto máximo cuando Pedro finalmente obtuvo los resultados completos de los análisis de Ana. Lo que encontró confirmó sus sospechas y reveló una verdad inquietante. Había rastros de una sustancia tóxica en la sangre de la joven, un veneno raro que, en pequeñas dosis, podía simular un paro cardíaco. Esto explicaba el diagnóstico inicial, pero también planteaba una pregunta aún más perturbadora: ¿quién había envenenado a Ana? La respuesta parecía tan inalcanzable como el misterio que rodeaba su condición, pero Pedro sabía que no podía ignorar los hechos.
El tiempo de dudar había terminado. Mientras Pedro intentaba organizar sus pensamientos, Raúl reapareció, esta vez más exaltado que nunca. Traía consigo el peso de las voces de la comunidad, que ahora se volvía contra Pedro, acusándolo de negligencia o, peor aún, de querer ocultar algo. Pero cuando Pedro reveló el envenenamiento, el rostro de Raúl cambió al instante. Una mezcla de comprensión y furia contenida apareció en sus ojos. Pedro observó con atención aquella reacción, notando cómo Raúl intentaba disimular algo, aunque no podía ocultarlo por completo. ¿Era posible que el hermano de Ana estuviera involucrado de alguna manera? Pedro rechazó la idea, pero la duda quedó como una sombra inquietante. Decidido a buscar más respuestas, Pedro visitó el lugar donde habían encontrado a Ana. Necesitaba entender cómo alguien tan querida por todos podía haberse convertido en el blanco de un crimen tan cruel. En el pequeño campo de trigo donde fue descubierta, encontró marcas en el suelo que indicaban una lucha. Había huellas mezcladas con las de Ana, como si alguien la hubiera perseguido antes de que cayera inconsciente. Pedro compartió esta información con la policía, pero se dio cuenta de que el caso no era una prioridad para las autoridades. Tendría que descubrir la verdad por su cuenta. Fue entonces cuando surgió una testigo inesperada, doña Marta, una vecina de Ana. Marta, una mujer mayor conocida por su discreción, confesó que la noche antes del incidente había visto a Ana discutiendo con Raúl. Era una pelea intensa, con gestos exagerados y gritos apagados que se filtraban por las paredes delgadas de la casa donde vivían. Aunque Marta no sabía el motivo, recordó haber escuchado a Ana decir, «No voy a dejar que hagas eso con ellos». Esas palabras quedaron grabadas en la memoria de Marta y ahora resonaban en la mente de Pedro, abriendo una nueva línea de investigación. Pedro confrontó a Raúl con esta información, y la reacción del hombre confirmó sus sospechas. Lleno de rabia y desesperación, Raúl admitió que había discutido con Ana. Confesó que estaba involucrado en un esquema ilegal que afectaba a la comunidad, desviando recursos de proyectos sociales para pagar deudas acumuladas. Ana había descubierto todo y lo había amenazado con denunciarlo, a pesar de saber que eso destruiría la reputación de su propia familia. Raúl, desesperado, había mezclado una sustancia tóxica en la comida de Ana, pensando que una pequeña dosis solo la enfermaría, dándole tiempo para convencerla de que no lo expusiera. Pero la dosis fue más alta de lo que imaginó, poniendo en riesgo la vida de su hermana. La confesión de Raúl era un peso abrumador. Un hombre que había cargado con la responsabilidad de cuidar a su familia después de la muerte de sus padres se había convertido en el agresor de su propia hermana. Pedro se sintió dividido entre el rechazo y la compasión. Sabía que Raúl había actuado llevado por la desesperación, pero ¿eso justificaba lo que había hecho? ¿Y cómo reaccionaría Ana al descubrir la verdad? ¿Tendría la fuerza para perdonarlo? Estas preguntas rondaban la mente de Pedro mientras Raúl, cabizbajo y devastado, aceptaba entregarse a la policía, consciente de que debía pagar por sus actos. Mientras tanto, en el hospital, Ana comenzaba a mostrar signos de recuperación. Sus ojos se abrieron brevemente, como si intentaran captar el mundo que la rodeaba. Pedro, que la observaba de cerca, sintió una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que la batalla de Ana estaba lejos de terminar. Ahora, más que nunca, necesitaría fuerzas para enfrentar no solo el trauma físico, sino también la verdad que la esperaba. La habitación del hospital donde estaba Ana parecía envuelta en una calma artificial, interrumpida solo por el sonido rítmico de los monitores que marcaban cada latido débil de su corazón. Tras días de incertidumbre y un silencio profundo, Ana finalmente abrió los ojos. El mundo a su alrededor estaba borroso, como si la realidad luchara por encontrar su lugar en su mente. Sentía el cuerpo pesado, pero había algo más, un vacío interno lleno de preguntas. Las imágenes venían en fragmentos, el campo de trigo, la sensación de ser seguida, y luego, la oscuridad. Era como si su mente intentara protegerla de una verdad que aún no podía soportar. Pedro estaba a su lado, vigilante, agotado, pero decidido. Observó cuando Ana intentó mover los labios, buscando palabras que todavía no estaban listas para salir. Sabía que debía ser cuidadoso, el estado de Ana seguía siendo delicado, tanto física como emocionalmente. Pero también sabía que ella merecía saber la verdad.
Cada paso de esa jornada había sido marcado por su lucha para salvarla, pero ahora sentía que su misión iba más allá. Necesitaba ayudarla a enfrentar lo ocurrido, a reconstruirse después del abismo en el que había caído. Cuando Ana finalmente pudo hablar, su primera pregunta fue sobre Raúl. Había una mezcla de preocupación y desconfianza en su voz. Pedro dudó, pero decidió contarle todo. Le reveló la confesión de Raúl, las razones detrás de sus actos y cómo ahora estaba bajo custodia de la policía. El rostro de Ana se contrajo en una expresión de dolor profundo, más allá de lo físico. Raúl no era solo su hermano, era su protector desde que sus padres habían fallecido. Saber que él había sido responsable de casi quitarle la vida fue un golpe devastador, algo que sabía que le tomaría tiempo procesar. Pasaron varios días, y Ana comenzó a recuperar sus fuerzas. Durante ese tiempo, Pedro observaba su resiliencia con una admiración creciente. A pesar de todo lo que había enfrentado, Ana parecía decidida a levantarse nuevamente. Ella pidió ver a Raúl, aunque sabía que sería una conversación difícil. Durante el encuentro, las emociones se desbordaron. Raúl, avergonzado y arrepentido, le suplicó perdón, explicándole cómo el desespero lo había cegado. Ana, con lágrimas en los ojos, lo miró fijamente y le dijo que lo perdonaba, pero que nunca olvidaría lo que había hecho. Aunque la herida estaba lejos de sanar, ese momento marcó el inicio de un proceso de sanación que, aunque largo, era necesario. Mientras tanto, la pequeña comunidad de donde venía Ana empezó a movilizarse. La historia de su lucha por la vida y la verdad detrás de lo ocurrido se extendió, inspirando a los habitantes a unirse. Decidieron recuperar los recursos que Raúl había desviado y crear algo significativo en honor a Ana. Inauguraron una escuela comunitaria de música, un proyecto que Ana había soñado antes de que todo sucediera. Ver cómo ese sueño se hacía realidad le dio a Ana una nueva esperanza, algo que no sabía que todavía podía sentir. Por su parte, Pedro reflexionaba sobre todo lo que había pasado. Sabía que Ana no era solo una paciente más que había salvado. Ella representaba algo mucho mayor, una especie de redención para él, un cierre para la herida que llevaba desde la pérdida de Luisa. Se permitió sentir un alivio que hacía mucho tiempo no experimentaba. Por primera vez, sintió que su trabajo no había sido en vano. El día de la inauguración de la escuela de música, Ana insistió en tocar una melodía sencilla en el pequeño piano que los vecinos habían restaurado. Pedro, sentado entre el público, observaba con los ojos llenos de lágrimas. La música parecía cargar todo lo que no se podía expresar con palabras, todo lo que se había perdido y encontrado nuevamente. Era un momento de renacimiento, no solo para Ana, sino para todos los que habían sido tocados por su historia. La brisa fresca que soplaba por la pequeña comunidad aquella mañana parecía traer consigo un nuevo comienzo. Habían pasado meses desde el evento que casi le costó la vida a Ana y que expuso los secretos de Raúl. La escuela comunitaria de música, el gran sueño de Ana, ahora estaba en pie, llena de colores, vida y marcada por los sonidos de las primeras melodías interpretadas por manos pequeñas y curiosas. El piano restaurado en el centro del salón no era solo un instrumento, era un símbolo de resiliencia, de cómo el dolor podía transformarse en algo bello y significativo. Ana, ahora recuperada, recorría el lugar con una serenidad que escondía las cicatrices profundas de su alma. Su fragilidad física había dado paso a una fuerza interior que incluso a ella misma la sorprendía. La decisión de perdonar a Raúl, aunque dolorosa, les permitió a ambos avanzar. Raúl, que aún esperaba su juicio, colaboraba activamente con la comunidad, tratando de reparar los daños que había causado. Para Ana, él siempre sería su hermano, pero la relación entre ellos nunca sería la misma. Había una barrera invisible, construida por decisiones que no podían deshacerse. Pedro, por su parte, observaba a Ana a la distancia. Sentía una mezcla de orgullo y alivio al verla tan decidida. La conexión entre ellos, aunque silenciosa, era innegable. Habían compartido algo que pocas personas podrían comprender, la lucha por la vida, el peso de las decisiones y las marcas de las elecciones que los transformaron a ambos. Pedro, que durante tanto tiempo había cargado con la culpa por la muerte de Luisa, ahora sentía que había encontrado un propósito renovado. No solo había salvado a Ana, ella también lo había salvado,
dándole una nueva oportunidad de creer en su vocación y en sí mismo. La comunidad, que antes había sido escenario de desconfianzas y divisiones, ahora parecía más unida que nunca. Los recursos desviados fueron recuperados y reinvertidos en proyectos que beneficiaban a todos, incluida la escuela de música. Los niños, con sus rostros iluminados por la curiosidad, llenaban el espacio con sonidos de flautas, guitarras y risas. Cada nota parecía un eco de celebración, un recordatorio de que incluso los momentos más oscuros pueden dar paso a la luz. Ana decidió hacer una presentación especial el día de la inauguración oficial de la escuela. El salón estaba lleno de vecinos de todas las edades, ansiosos por verla tocar. Escogió una melodía que había aprendido de su madre, algo sencillo pero cargado de emoción. Cuando sus dedos tocaron las teclas, un silencio reverente llenó el lugar. Cada nota parecía contar una parte de su historia, desde la angustia en el campo de trigo hasta la redención en el hospital. Pedro, sentado en un rincón discreto, la observaba con lágrimas en los ojos. Sabía que esa música era mucho más que una interpretación, era el alma de Ana expresándose, mostrando al mundo que había renacido. Mientras la música llenaba el espacio, Pedro fue invadido por una reflexión profunda. Pensaba en todas las decisiones que lo habían llevado hasta ese momento. ¿Cuántas veces había dudado, paralizado por la incertidumbre, pero aún así había persistido? ¿Y cuántas veces la vida lo había enfrentado con situaciones que parecían imposibles, solo para demostrarle que la valentía de seguir adelante podía cambiarlo todo? Era inevitable preguntarse, ¿hasta dónde somos responsables de las alegrías y las penas de los demás? Y, cuando nos enfrentamos al peso de nuestras decisiones, ¿cómo encontramos la fuerza para elegir lo correcto, incluso cuando eso puede costarnos todo? Al final de la presentación, Ana miró directamente a Pedro. Sus ojos no necesitaban palabras. Llevaban gratitud, respeto y algo más, algo que Pedro no se atrevía a nombrar, pero que llenaba su corazón de calidez. Él respondió con un leve asentimiento, como si le dijera que comprendía todo lo que ella quería expresar. Fue un momento sencillo, pero que selló algo inmenso entre ellos, la certeza de que sus vidas estarían conectadas para siempre, incluso si sus caminos los llevaban por rutas diferentes. La comunidad estalló en aplausos, los niños corrieron a abrazar a Ana y el salón se llenó de vida. Para Pedro, ese era el cierre perfecto de una travesía marcada por pérdidas, perdones y renacimientos. Sabía que, al salir de ahí, seguiría enfrentando los retos de su profesión y las memorias de su pasado, pero ahora algo había cambiado dentro de él. Un pequeño, pero poderoso soplo de esperanza. Si te gustó esta historia llena de giros y emociones, no olvides dar like para apoyar el canal. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas las próximas historias que preparamos con mucho cariño para ti. Ahora queremos saber de ti, ¿qué parte de la historia te emocionó más? ¿Fue el momento en que Ana luchó por su vida? ¿O cuando Pedro enfrentó sus propios traumas para salvarla? Cuéntanos en los comentarios. Nos encantaría leer tu opinión y tus sugerencias para nuevas historias. Tu participación es súper importante para que el canal siga creciendo y para crear contenido que te encante ver. Y antes de irte, haz clic en la pantalla final para ver el siguiente video que preparamos para ti. Estoy seguro de que te va a encantar. Te espero ahí.